Desde muy pequeña, a lo que me cuenta mi madre aproximadamente, desde los 2 años, ella me leía cuentos, historias y me cantaba antes de dormir. Poco a poco esto se me hizo un hábito, pues cada que me dormía yo quería que me contara un cuento o me cantara, si no, no me dormía. El cuento que más recuerdo que ella me contara pues es el de Cenicienta y hasta ahora sigue siendo uno de mis favoritos. Yo incluso cuando ella me lo contaba yo a veces ya lo terminaba junto con ella. Esos recuerdos aún viven y me agrada mucho el saber que ella hasta esta edad aún recuerda cuál es mi cuento favorito. Cabe de recalcar que ella me contaba los cuentos como se los sabía, no usaba un libro. A los 3 años, cuando entré al preescolar, aún recuerdo a mi maestra en espacios de lectura. Nos sentaba todos en un medio círculo y empezaba a contarnos cuentos de la biblioteca. Pero ella, cuando contaba, hacía grandes expresiones, movía las manos y en el cuento decía que tenía que correr, ella corría y lo actuaba tan perfecto que, nos metía en el cuento. Y ahora siento que esta es una estrategia muy interesante para que los alumnos te pongan atención a lo que lees, puesto que si lees un cuento y no le das el tono, los alumnos no le ponen atención, no les gusta y empiezan a hacer otras cosas. Y ahora, saber leer un cuento es de suma importancia, darle la entonación, dar el acento, entonces eso me agradaba mucho de mi maestra. Recordemos que Juliet no tenía cuentos en su casa, pero después la maestra nos prestaba libros de la biblioteca y algunos de esos libros no tenían letra, por lo cual tú tenías que imaginar y narrar tu propio cuento. Entonces, a mí me gustaba llevarme esos libros y me empezaba a inventar la historia y a veces yo se lo contaba a mi mamá o a veces mi mamá me contaba el cuento a mí y era, por ejemplo, interesante porque ella no lo leía o no daba esa misma narración que yo y yo le decía, no mamá, es que por ejemplo aquí yo dije que hacía esto y ella no, pero pues cada quien tiene que narrar su historia. Poco después mi mamá se enteró por un familiar del famoso libro Juguemos a leer de Ahumada Rosario. Con este libro se me hizo más fácil aprender a leer, ya que este libro son dos, uno de lectura y uno de ejercicios. Pero por ejemplo, el de lectura igual me lo contaba mi mamá, mi tío y alguno que otro familiar, y entonces eran cuentos muy cortos, pero sin embargo eran muy interesantes. Si tú ya veías la imagen que traía el cuento, ya te podrías imaginar de qué va a tratar. Yo empecé a leer en el preescolar, no al 100, pero pues yo podría así leer un libro, podría también escribir y todo esto es gracias a mi mamá y a mi tío, porque por ejemplo en mi casa tenía mi espacio de lectura en la sala, ese era mi espacio de lectura y tenía las vocales, el abecedario, los números y ahí hacía mis tareas y me ponían a decir no, que cuál es esta letra y etcétera, para que yo me familiarizara con el aprendizaje, a lo largo del tiempo vas teniendo experiencias. Y algo que siempre recuerdo que él me decía cuando antes de hacer un examen o para participar en cualquier cosa, me decía, siempre tienes que saber leer y comprender. Y no importa cuántas veces tengas que leer la misma instrucción hasta que la entiendas. Y créeme que vas a entender las cosas mejor.